transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando tu programa Mi Mascota y Yo, con la médica veterinaria Lorena González. Acompáñanos. Hola, muy buenos días mis amigos y amigas que escuchan y ven este programa Mi Mascota y Yo. Y bienvenidos a su programa, y hoy sábado 20 de febrero del 2021 vamos a dar inicio a nuestro programa, siendo las 10 de la mañana en punto, estando a una temperatura de 12 grados centígrados aquí en este maravilloso pueblo mágico que es Tepozotlán. Y muchas gracias por vernos y escucharnos. Y hoy vamos a platicar sobre la limpieza de las orejas de nuestra mascota. Nos gustaría conocer sus dudas para poder irlas aclarando en el transcurso de nuestro programa. Y les voy a recordar nuestro correo. Nuestro correo es gbradio@outlook.com. Nuestra página www.gbradio.com.mx. Nuestro Facebook es GB Radio, nuestro YouTube GB Radio, nuestro Twitter @gbradio2. Nuestro Instagram es gb.radio y los teléfonos en cabina son 58 96 12 30 y los teléfonos de Clínica Veterinaria Lorbet son 55 77 05 09 98, donde su salud es nuestra pasión. Y bueno, vamos a empezar con nuestro programa el día de hoy. Por favor, si tienen dudas y todo, por favor, coméntenlas. Y bueno, vamos a empezar a platicar. Bueno, hay que recordar que el oído del perro es más largo que el del humano y es mucho más complejo. Entonces vamos a abordar temas como la limpieza del oído. Y bueno, vamos a platicar del canal auditivo. El canal auditivo de nuestra mascota, en particularmente los perros, como ya lo mencionamos, es un poco más complejo que el de nosotros. Acuérdense que una de sus funciones es el escuchar. Recuerden que los perros tienen una audición bastante amplia, mucho mayor que la de nosotros. El hecho de ser seres vivos también, al igual que nosotros, son predisponentes a problemas óticos. Con óticos me refiero a problemas de oído. Y bueno, ¿cómo debemos de cuidar la salud del oído de nuestro perrito o gatito? Bueno, pues tenemos que realizar una inspección semanal. ¿Cómo lo podemos realizar? Lo podemos realizar desde que son cachorros. La idea es acostumbrarlos al manejo. Y bueno, cuando nosotros realizamos este tipo de manejo, ya nos cuesta un poco menos de trabajo acostumbrarlo a que se tiene que limpiar las orejitas. Y bueno, también en esta parte, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos acostumbrarlo, nosotros cuando jugamos con él, cuando lo estamos acariciando, podemos ir revisando sus orejitas. Podemos acostarlo, podemos convivir con él, inclusive con algunos juguetes, para que él empiece a relacionar el manejo. Y les repito, podemos empezar a realizar este manejo desde que es cachorro. Y bueno, y es normal que salgan secreciones del oído de nuestra mascota o de ambos oídos. Bueno, naturalmente, como nosotros, también ellos producen un cerumen. Ese cerumen hasta cierto grado es normal. Y bueno, cuando nosotros empezamos a identificar que hay algún problema en nuestra mascota, bueno, vamos a platicar cómo vamos a identificar este tipo de problemas. Y bueno, ¿cómo debemos cuidar su salud? Bueno, nosotros y ellos, nuestras mascotas, tenemos mecanismos de limpieza en nuestro organismo. Nuestro organismo se encarga, y el organismo de nuestra mascota se va a encargar siempre de poder limpiar solo el canal auditivo, ¿ok? Y bueno, ¿cómo debemos hacer la limpieza? Bueno, normalmente, como les platicaba, el oído se limpia solo. Solamente vamos a hacer una inspección y lo recomendable es semanal.
se sugiere que hagamos una limpieza del oído de la parte externa. ¿A qué me refiero a la parte externa? Todo lo que está dentro de la orejita y los pliegues. No es recomendable utilizar hisopos, sobre todo estos que tienen algodón en la parte de los laterales, porque muchas veces el algodón, cuando nosotros lo introducimos, se deshace, quedan como pelucitas y puede dejar dentro del canal auditivo alguna pelusa y nos puede generar alguna infección e inclusive una inflamación se puede generar con el transcurso del tiempo. Entonces, bueno, aquí acuérdense, no hay que utilizar hisopos. La manera correcta de hacer la limpieza de nuestros oídos, de nuestras mascotas, va a ser por medio de soluciones. Son soluciones específicas para las mascotas. Estas las podemos encontrar en nuestra clínica veterinaria más cercana y lo recomendable es que nosotros visitemos periódicamente a nuestro veterinario porque él es el que va a escoger, de acuerdo a las necesidades de nuestra mascota, la solución adecuada para él. Entonces, bueno, vamos a continuar con el tema. En la limpieza, lo que tenemos que hacer es solamente, recuerden, limpiar la parte externa. Lo pueden realizar, algunas personas recomiendan con suero fisiológico. Se puede utilizar, sí, pero de preferencia con productos de uso veterinario de acuerdo a las necesidades de nuestra mascota. Y eso solamente vamos a poder saber qué solución llevándolo al veterinario porque él va a elegir el producto adecuado para las necesidades de la mascota. Ok, ¿cómo hacemos la limpieza? Ya que tenemos esta solución, podemos ponerla en el oído y vamos a masajear en el centro, en la base de la orejita, a lo mejor unos 5 segundos por ambos oídos. Después de esto podemos utilizar gasa, de preferencia que esta gasa sea estéril y solamente vamos a retirar el exceso de líquido y vamos a retirar todo el cerumen o incluso tierra que pudiera tener en los pliegues. Esta es la manera correcta de hacerlo, ¿ok? Y bueno, no vamos a limpiar dentro del oído porque también aquí tenemos que hacer uso a lo mejor de que una persona nos pueda apoyar para poderlo sostener. Y también una de las características es que cuando nosotros utilizamos el hisopo y el paciente se empieza a mover mucho, en este caso ustedes como propietarios, podemos dañar alguna estructura importante dentro del oído de nuestra mascota. Entonces lo recomendable siempre es limpiar solamente externamente. Y bueno, les comento las soluciones que se pueden utilizar. Hay muchísimas en el mercado. Son soluciones de calidad cuando vienen de un buen laboratorio médico veterinario y les recuerdo que el médico veterinario va a ser la persona ideal para poder escoger esa solución. ¿Y cada cuándo lo debemos limpiar? Bueno, como les comentaba, una vez por semana podría ser una parte ideal, pero solamente si realmente lo requiere. Si no lo requiere, es mejor no manipular el oído de nuestra mascota. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a observar cuando un paciente o nuestra mascota empieza a tener algún problema ótico? Bueno, existen las otitis externas y las otitis internas. Esto se refiere a que se inflama el canal auditivo de nuestra mascota. Esa piel que tiene dentro se va a inflamar y hay diferentes causas de por qué se llega a inflamar. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros como propietarios podemos observar que serían como las señales de alarma, donde ya tenemos que tomar la decisión de visitar a nuestro médico veterinario? Bueno, pues podemos encontrar lesiones en la oreja, en la parte externa. Este tipo de lesiones se pueden dar porque a lo mejor empieza a tener el paciente prurito. ¿A qué me refiero con el prurito? El prurito es una comezón, así se le llama al término médico. Entonces empiezan a tener comezón y se empiezan a rascar y se empiezan a lastimar la orejita.
También lo que podemos observar es enrojecimiento. Ese enrojecimiento también puede ser derivado a ese sacudimiento que se está rascando la oreja y con las uñitas se llegan a lastimar severamente, inclusive hasta causar lesiones que te pueden generar a lo mejor algún tipo de sangrado. Entonces, bueno, vamos a considerar esta parte. Otra de las situaciones que podemos ver es ver si tiene algún tipo de secreción. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ellos producen una secreción al igual que nosotros. Esta normalmente es clarita y bueno, realmente empezamos a observar que ha aumentado ese tipo de secreción y esa secreción la pueden ver color amarilla, color verde, color café e inclusive hasta color negro. Entonces podemos también encontrar sangrado que ya viene de la parte interna del oído de nuestra mascota. Otros de los signos que podemos tomar en cuenta como señal de alarma es, por ejemplo, que son pacientes o son mascotas que se sacuden mucho la cabeza, empiezan a sacudir o inclusive algunos perritos se recargan o inclinan la cabeza del lado del oído afectado. Muchas veces también lo que podemos observar es que nuestro perrito se empieza a recargar en las paredes como una manera de tratar de quitarse la comezón, el ardor que presenta en esa área. También podemos observar que la oreja se encuentra engrosada, inclusive hasta caliente. Esto nos está hablando de un signo de inflamación. Entonces, bueno, estas son las señales de alarma que tenemos que considerar para poder descartar, más bien para poder llevar a nuestro paciente con nuestro médico veterinario y él pueda hacer una exploración física general totalmente de él. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ustedes ya llegan a la clínica con su médico veterinario, se empieza a realizar una inspección general del paciente. Aparte de que revisamos todas sus frecuencias, frecuencia cardíaca, respiratoria, su temperatura, la presión arterial, se observa, se hace un examen físico general completo del paciente y aunado se les realiza a ustedes una serie de preguntas. Esta serie de preguntas muchas veces a nosotros como propietarios se nos va a hacer un poco rara. Por ejemplo, podemos preguntarles ¿qué es lo que come nuestra mascota? Esto más adelante les voy a explicar por qué es importante considerar esta parte. También vamos a platicar sobre cómo hacen ustedes la limpieza en casita, porque muchas veces nosotros como propietarios cometemos errores y a lo mejor ese tipo de errores nos puede generar un problema. Y bueno, ¿la secreción es mugre? Pues realmente no es mugre, lo que les platico. Se empieza a inflamar el canal auditivo y al inflamarse todas esas secreciones empiezan a obstruir. Entonces pasa el tiempo y esas infecciones pueden tener bacterias, pueden tener incluso algunos hongos que son propios, bueno, no son propios, más bien se pueden generar en ese lugar porque recuerden que un medio fantástico para los hongos son los medios oscuros, los medios con humedad. Entonces también hay que valorar esta parte. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que siempre nosotros como propietarios nos enfocamos mucho a la infección ótica como tal o a la infección de los oídos como tal. Pero muchas veces nosotros en la exploración física nos damos cuenta que puede ser consecuencia de otro problema. Este problema se puede llamar primario. Mientras nosotros no resolvamos el problema primario, esto de la otitis puede ser un problema secundario. ¿A qué nos referimos con todo esto? Por ejemplo, se ha visto que el 80% de los pacientes que tienen alergias, una vez en su vida llegan a presentar otitis.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros empezamos a darles tratamiento, les mandan tratamiento a casa, mejora el paciente, pero posteriormente la situación reincide. ¿A qué me refiero con reincidir? Que se vuelve a presentar el problema, a lo mejor en un corto plazo o a lo mejor ya a un mayor plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que buscar esa parte que es primaria. Como les comento, está la alergia alimentaria o la dermatitis atópica, que está muy estudiado, que presentan o que llegan a presentar este tipo de problemas en el oído. Aunado, que no es el único factor que nos puede generar un problema ótico. Entonces, ¿qué pasa? Que en cuestión de los tratamientos nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que realmente requiere nuestra mascota. Y entonces, por ejemplo, lo que son las otitis externas e internas, como ya lo mencionamos, puede ser a consecuencia de una alergia alimentaria o una dermatitis atópica. Y esto es solamente una consecuencia de tal alergia o de tal problema. Con nosotros los médicos veterinarios ya hay especialistas en dermatología. ¿Qué quiere decir? Que son personas que se dedican, son médicos veterinarios que tienen la especialidad o tienen estudios más enfocados en lo que son problemas de la piel, y este es considerado un problema de la piel. Entonces ellos van a ser los que van a hacer un diagnóstico mucho más completo. Inclusive nosotros cuando realizamos el diagnóstico o estamos empezando a orientar nuestro diagnóstico acerca de nuestro paciente, utilizamos algunos métodos como el otoscopio. El otoscopio es un aparato que nos permite poder visualizar el oído de nuestro paciente. También podemos hacer ayuda de algunas herramientas especiales como es la endoscopía en oído. ¿Por qué? Porque nos va a permitir visualizar a más profundidad sin lastimar a nuestro paciente. Pero para que nosotros podamos realizar una inspección completa en nuestro oído de nuestra mascota, tenemos que muchas veces anestesiar al paciente. ¿Por qué? Porque si son pacientes que se mueven mucho, podemos llegar a lastimar o podemos llegar a romper una estructura importante que puede traer consecuencias bastante severas en el paciente. Entonces es importante que también consideremos esta parte o la posibilidad de anestesiarlo para realizar el mejor diagnóstico posible. Y bueno, no nada más sucede este tipo de situaciones por una alergia alimentaria. También se ha estudiado, y hay bastantes artículos científicos que lo comprueban, que también puede ser de un origen parasitario. Por ejemplo, hay algunos ácaros, por ejemplo el Otodectes, que es muy frecuente en las orejitas de los gatos, nos puede estar generando este tipo de lesiones o este tipo de problemas en los oídos de nuestras mascotas. Entre ellas también están los cuerpos extraños. ¿A qué me refiero con cuerpo extraño? Es todo lo que es ajeno al organismo y que por alguna razón quedó dentro del oído. Esto es muy común en ciertas temporadas del año. ¿Por qué en las temporadas? Porque cuando nosotros sacamos a pasear a nuestra mascota y la dejamos jugar en el parque y todo esto, hay muchas ramas que se encuentran secas y él jugando accidentalmente se puede introducir un cuerpo extraño de esta índole. Es muy común encontrar a lo mejor pasto, a lo mejor encontrar alguna rama de algún arbusto, de algún arbolito, o inclusive yo me he encontrado en la clínica pacientes que a lo mejor juegan con niños y los niños tienen juguetes que tienen accesorios muy pequeños que accidentalmente o jugando los niños lo introdujeron dentro del oído. Esto obviamente el cuerpo lo detecta como un cuerpo extraño y nos empieza a generar inflamación, inclusive nos llega a generar dolor e inclusive también el estarse sacudiendo la oreja, el estarse recargando en las paredes, ellos intentan saciar esa comezón
también es un signo de dolor. Habría que evaluar aquí qué es lo que está sucediendo exactamente. Pero bueno, también es muy común los cuerpos extraños. Otra que puede ser causante de este tipo de problemas son las neoplasias. ¿A qué me refiero con neoplasias? Con tumores óticos. Si existen, recuerden que nosotros somos, el hecho de ser organismos pluricelulares, estamos predispuestos a tener neoplasias. Son tumorcitos y entonces hay que evaluar si esto pudiera llegar a ser quirúrgico. Normalmente sí se realizan procedimientos quirúrgicos, pero este tipo de procedimientos son un poco más especializados y bueno, hay que considerar todas estas situaciones, todas estas posibilidades, porque a fin de cuentas, como seres vivos, todos estamos expuestos a esa situación. Entonces, es por eso que tenemos que hacer una inspección bastante detallada en nuestro paciente. ¿Va que va? Y bueno, vamos a mandar saludos a Anaí Moreno. Hola Anaí, gracias por escucharnos y vernos en tu programa, Mi Mascota y Yo. Perdón. Ella nos pregunta, mi Shih Tzu se rasca seguido una oreja. Perdón. El veterinario y en el grooming no le vieron nada malo. Puede ser como una manía. Ok, también puede ser un mito, lo de la manía. me preguntaban en algunas ocasiones, es una pregunta muy frecuente de que se rascan las orejas porque están aburridos. Bueno, habría que valorar la situación, pero yo aquí me iría a una inspección más detallada con el uso del otoscopio y también como nosotros como propietarios, qué es lo que estamos observando. Si tu Shih Tzu tiene secreción, color verdosa, amarillosa, cafezosa e inclusive hasta color negra, y esto aunque tú limpies los oídos reincide constantemente, hay que buscar la causa de por qué lo está presentando. El grooming muchas veces lo hace este tipo de servicio personas que no son médicos veterinarios, pero sí algunos de ellos están capacitados para poder limpiar las orejas. Volvemos a repetir, la manera correcta de limpiar las orejitas de nuestra mascota es solamente externo, retirando el cerumen. Otra cosa que tú puedes observar es cómo está el grosor de la orejita de tu Shih Tzu. Si está caliente, si está enrojecida o inclusive que ya tenga lesiones o inclusive que huela mal. Esto sí es un parámetro de alarma para que nosotros, como médicos veterinarios, tú asistas a una consulta y nosotros inspeccionemos a detalle esta situación. Habría que platicar también qué es lo que come él, porque como ya lo habíamos mencionado, las alergias alimentarias pueden generar este tipo de procesos. Hay estudios donde sí nos mencionan que el 80% de los pacientes que tienen una alergia alimentaria, aunque sea una sola vez en su vida, que es una posibilidad, pueden presentar un problema ótico. Y si no no atacamos la causa primaria, el problema va a continuar y puede generar problemas bastante graves. Nosotros en la clínica veterinaria del Orbet, nosotros tenemos un paciente que cuando llegó con nosotros definitivamente la inflamación era tanta que el canal auditivo estaba totalmente cerrado. Entonces esto pues deriva a que tengamos que buscar la causa. También el médico veterinario muy probablemente cuando haga la inspección del oído con el otoscopio o inclusive con endoscopía, muy probablemente tome muestras. Esas muestras se van al laboratorio a analizar. Esto nos conviene y nos sirve bastante para saber qué bacterias hay ahí y qué otra cosa podemos encontrar ahí. Por ejemplo, en las levaduras, como es Malassezia, se llegan a encontrar en el oído
y entonces ahí ya podemos hacer ya sabemos qué bacterias son y también se manda a hacer un antibiograma. Este nos va a decir la sensibilidad también que tiene a ciertos antibióticos esta área del oído. ¿Por qué? Porque a veces el uso indiscriminado de los antibióticos genera una resistencia y al generar resistencia, aunque tú le des el antibiótico, no vas a ver una mejoría. Y aún así, que nosotros mandamos este tipo de estudios al laboratorio, también tenemos que indagar mucho en la causa primaria. Esto es muy, muy importante. Muchas veces muchos médicos veterinarios son médicos generales o tienen una especialidad en específica. Yo aquí lo que te recomendaría es un dermatólogo veterinario para que él pueda hacer una evaluación mucho mayor, mucho más completa acerca de lo que está sucediendo en ese Shih Tzu. Entonces sí hay que poner atención en esa parte porque sí se puede complicar la situación. Esto generalmente es por una inflamación. Normalmente se inflama lo que es la piel interna del oído. Entonces hay que buscar causas primarias. Vuelvo a lo mismo, si nosotros damos un tratamiento o otra pregunta que es muy frecuente en la clínica es: yo tenía un perrito donde tuvo otitis y lo trataron con tal y tal medicamento y le fue muy bien y no reincidió. Por lo cual yo a mi perro repetí el mismo tratamiento y mejoró, pero reincide y reincide y reincide. Entonces aquí sí cabe mencionar que cada paciente, cada organismo es diferente y puede tener diferente sensibilidad a los medicamentos o puede ser otra causa la que esté generando la otitis. Entonces es importante no repetir los tratamientos. ¿Por qué? Porque también a veces llegan con la repetición de algún tratamiento que les dieron a lo mejor en otro lado o que ustedes como propietarios decidieron ponerle el mismo tratamiento. Muchas veces ya llega mucho más complicado. Entonces aquí, pues bueno, hay que recordar que ellos merecen cariño, merecen salud, merecen respeto y nosotros ahora sí que como propietarios estamos obligados a proporcionarles esa parte. ¿Me explico? Entonces espero haber resuelto tu duda, Anaid. Muchas gracias. Víctor Manuel del Valle nos está viendo. Muchas gracias en tu programa Mi Mascota y yo. Rodrigo Flores Monroy nos pregunta, gracias por escucharnos, Rodrigo. ¿Hay razas que presentan problemas de otitis? Ok, vamos a hablar de razas, sí, claro. Hay razas que sí, en efecto, son más predisponentes a la otitis. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de la raza Pug. Estamos hablando del bulldog inglés o todas las razas que tienen orejas pendulantes. Pero se ha visto que no precisamente tiene que ser la raza. En realidad hay estudios y en la clínica, nosotros los que nos dedicamos a hacer clínica, hemos observado que cualquier raza es predisponente o puede tener la predisposición de un problema ótico. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de la edad. La edad no es un factor predisponente. Esto quiere decir que el hecho de que sea adulto no significa que lo haga más predisponente, ni tampoco el que sea muy joven sea más predisponente. Todas las edades y a cualquier edad se puede presentar el problema. Entonces, el hecho de que sea cachorro no significa que no le vaya a suceder o que sea adulto mayor, no sea predisponente o no vaya a sufrir una infección de este tipo, porque recuerden los factores predisponentes que pudiera existir. Puede ser, volvemos a lo mismo, desde que fue un objeto extraño, una neoplasia o una alergia alimentaria. Yo insisto mucho en esta parte de la alergia alimentaria porque en realidad es muy común. Entonces aquí ya necesita otro tipo de diagnóstico aunado de que se tiene que tratar el problema secundario que es de la otitis. Y en verdad son los perros que reincide bastante el problema ótico, el problema de otitis. Entonces les vuelvo a comentar, son perritos que normalmente
les das un tratamiento, regresan bien, después vuelven a reincidir y así estamos continuamente. No nada más es tratar la otitis, hay que buscar la causa. Es por eso que, repito, es muy importante una exploración física general y ayudándonos de ciertas herramientas que es el otoscopio o la endoscopía óptica, que son herramientas muy buenas. Inclusive hay cuerpos extraños que se llegan a encontrar dentro del oído y gracias a ciertas técnicas se pueden sacar por medio de endoscopía sin llegar a un procedimiento quirúrgico como tal. Y entonces tú quitas la causa primaria y todo, bueno, das un tratamiento y todo se restablece normal. En el caso de las neoplasias, bueno, es algo diferente. También vamos a resolver algunas dudas. Me preguntan, si mi conejo tiene una infección en las orejas, ¿qué le puedo dar? Bueno, aquí lo ideal, y si es cierto, a los conejos también les da otitis. Al igual que a los perritos, también un factor predisponente pudieran ser los ácaros. También es importante. Y también en los gatitos, también los gatitos llegan a tener un ácaro en particular, que es el otodectes, y este llega a generar otitis en nuestro gatito. Entonces, ¿qué le podemos dar? La mejor opción es visitar al médico veterinario para buscar la causa de por qué tiene otitis ese conejito. Eduardo Rojas nos está viendo. Muchos saludos, Eduardo. Gracias en tu programa, mi mascota y yo. Y bueno, me pregunta Anaí Moreno, me dice muchas gracias. Gracias a ti, Anaí, es un gusto compartir contigo este programa y con toda la gente que nos ve y nos escucha por GB Radio y Radio Tepozotlán. Y nos dice Claudia Araceli, hola Claudia, muchas gracias por vernos y escucharnos. Y ella nos dice, ¿hay razas más predisponentes a problemas de oído? Como lo habíamos mencionado, ahorita que está en auge los Pug. Los Pugs son perritos que son predisponentes a tener alguna infección de este tipo, pero también los perros de orejas pendulantes también son predisponentes. Orejas pendulantes como el Basset Hound es un ejemplo de esta raza, pero en general cualquier perro, no importa si es de raza o no, o cualquier gatito o cualquier ser vivo, puede tener otitis. Nosotros en la clínica también hemos observado en ratas que tienen, alguna gente tiene su mascota, son las ratitas, también llegan a presentar otitis, los conejitos también, los gatos también. Entonces, bueno, espero haber resuelto esa duda. Y bueno, también hay un mito muy común con la otitis, ¿no? Es un mito, pero bueno, les voy a platicar por qué es un mito. Mucha gente piensa que la otitis es porque bañamos a nuestra mascota y le entró agua en el oído y no lo secaron bien. Esto también llega a suceder en el grooming o en la estética canina. Bueno, hay que recordar que los perritos, antes de que hubiera médicos veterinarios, ellos en su estado normal, salvaje, pues se mojaban, igual que los lobos, igual que otros animales. Y bueno, yo creo que sí se presentaban este tipo de problemas, pero no la causa que sea primaria, sea el mojar las orejitas. Entonces realmente yo creo que esto en la actualidad es un mito. Y es también actualizarnos nosotros como médicos veterinarios acerca del tema, porque realmente pues siempre se han mojado los oídos, o nosotros inclusive cuando nos bañamos pues nos limpiamos la parte externa del oído. Yo en alguna ocasión se me ocurrió meterme agua muy profundo, lo cual me generó dolor en mi oído. Pero eso fue porque ya fue predeterminado de que yo introduje el agua dentro de mi oído y entonces, bueno, ahí me dio una infección y pues ya tuve que ir al médico y el médico que se dedica a humanos me comentó exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos lavamos los oídos, también nada más tenemos que limpiar la parte externa, los pliegues, retirando todo lo que es el cerumen. Recuerden que es inflamación, la otitis es una inflamación del canal auditivo y hay que buscar la causa de esa inflamación, ¿ok?
También me preguntan, ¿a qué edad se presenta? Bueno, estábamos platicando acerca de la edad. La edad, bueno, es muy variable. La edad puede ser desde un cachorro a un perrito adulto. Lo más recomendable para nosotros, para darles a ustedes como propietarios, recuerden hacer una inspección continua de nuestro perrito. Vuelvo a lo mismo, podemos jugar con él y una vez a la semana ir revisando esas orejitas. Que no tengan secreción y todos los factores que ya mencionamos anteriormente. Ajá, entonces bueno, me preguntan de la edad, me preguntan tratamientos como ajo macerado, compresa tibia, vinagre, alcohol, agua oxigenada, aloe vera y yogur. ¿Son buenos tratamientos naturales? Ok, les voy a platicar. Como tratamientos naturales, yo aquí sí tengo yo mis dudas. Podemos generar lesiones bastante complicadas en nuestro perrito. El hecho de introducir alcohol, por ejemplo, vinagre, ¿qué otra cosa me dijeron? Alcohol, vinagre, agua oxigenada. La compresa tibia tampoco nos va a ayudar porque está inflamado y un signo característico de la inflamación es el calor. Entonces, al estar caliente, pues bueno, no nos va a ayudar en mucho. Y bueno, con el alcohol, el vinagre y este tipo de productos normalmente te generan, te irritan el tejido, la piel. Si aunado ya está irritado, ya hay un proceso de inflamación, lo que vamos a generar con este tipo de productos es agudizar esa inflamación. Y entonces va a ser un paciente o va a ser una mascota que va a tener más dolor, va a tener más molestia, va a tener la ansiedad por estarse rascando. Y recuerden que es una comezón, pero con dolor insoportable, y entonces ellos tratan, lo detectan y ellos tratan de quitárselo, ellos intentan quitárselo y eso puede generar aún lesiones aún más graves. Entonces, bueno, yo no soy muy partidaria de esta situación. En el mercado de uso veterinario afortunadamente, ya hay una amplia industria de laboratorios de uso veterinario que te entregan una evidencia científica de los productos. Son productos que llevan mucho tiempo de investigación, hay mucho detrás de ellos. Y nosotros como veterinarios, cuando aceptamos un producto nuevo, tenemos la obligación de conocer esos estudios. Y esos estudios se basan también en gráficas de la eficacia en ciertos padecimientos o en ciertos momentos que nos indica dónde lo pudiéramos utilizar. Les comento, ya hay productos que inclusive se pueden hasta aplicar una vez al mes. Y nosotros como propietarios ya no hacemos nada en casa más que ir a nuestro médico veterinario, hace la exploración del paciente, se determina qué es lo que él requiere para su orejita, su infección ótica, y podemos utilizar hasta ciertos productos que se pueden utilizar una vez al mes, observando una excelente eficacia. Pero sí van a funcionar siempre y cuando nosotros hayamos hecho los estudios previos y también busquemos la causa primaria. Yo insisto mucho en lo que es la dermatitis atópica o lo que son las alergias alimentarias, porque vuelvo a lo mismo, realmente es algo que se deja pasar y que muchas veces no se resuelve el problema pues por esta situación. Entonces yo recomiendo un producto de calidad y recomendado por su médico veterinario de acuerdo a las necesidades que tenga el paciente. También, aquí me preguntan, ya lo habíamos comentado, usar el mismo tratamiento. ¿Puedo usar el mismo tratamiento en mi perro que tiene otitis que anteriormente lo había usado? De preferencia no, porque cada especie animal, cada organismo vivo tiene características en particular y de hecho te va a responder diferente al tratamiento, pues dependiendo de las necesidades que tenga el paciente. Y bueno, nos preguntan, cuando a uno de mis cachorros le dio otitis, se le mandó a hacer una prueba a un laboratorio. ¿Por qué se hace esto? Ok,
Las pruebas de laboratorio nos van a ayudar para conocer qué microorganismos se encuentran ahí. Entonces estamos hablando de qué tipo de bacterias hay dentro del oído o qué tipo de levaduras hay dentro del oído. Ya una vez que nosotros tenemos en cuenta qué tipo de bacterias se le puede dar o qué tipo de levaduras se encuentran, se le puede dar un tratamiento adecuado para el paciente. Y entonces aquí, pues lo que vamos a hacer es mandar las pruebas de laboratorio. Muy seguramente tu veterinario, cuando realizó estas pruebas, también realizó un antibiograma donde pudo haber visualizado a qué antibióticos es resistente y a qué antibióticos es más sensible, y instauró un tratamiento adecuado para el paciente, si es que también requiriera del uso de antibióticos o a algún antifúngico. Entonces, más que nada es por esto que le mando el estudio. Me preguntan también que si la otitis, mi perro estuvo en contacto con otro perro que tenía el mismo problema. La pregunta ¿es contagioso? Pues hay que ver la causa. Normalmente no es contagioso. Hay que buscar la causa primaria. Hablábamos un poquito de los ácaros. A lo mejor aquí habría que valorar bien qué tipo de ácaro es y qué tan contagioso pudiera llegar a ser. Y también me preguntan, mi perro se rasca las orejas por aburrimiento, si ese ya lo habíamos platicado. Normalmente no se rascan por aburrimiento. Hay perritos que sí tienen algunos problemas etológicos, que es como la ansiedad por separación. Estos son perritos que tienden a cambiar o a modificar su comportamiento cuando no está el propietario o cuando se quedan mucho tiempo solos. Pero aquí la mejor ayuda que podemos tener es la ayuda de un etólogo. Él nos va a asesorar de cómo vamos a poder lidiar con este problema, cómo vamos a poder enseñarle a nuestra mascota el que nosotros podamos salir y él pueda estar lo más tranquilo posible. Pero aunado aquí en problemas de orejita, pues sí son problemas un poco más detallados. Hay que buscarle las causas, la causa primaria, recuerden. Dice, depilar el oído de mi perro. ¿Puedo depilar el oído de mi perro para evitar infecciones de oído? Bueno, aquí esta es una pregunta, la verdad, muy interesante. En muchas estéticas caninas también les ofrecen el servicio de depilación ótica. Si nosotros tenemos un problema de inflamación y aún así depilamos, esto también puede favorecer a la inflamación. Entonces, ¿qué es lo recomendable aquí? Nosotros la sugerencia que les hacemos cuando ustedes van a una estética canina o a un grooming, uno es primero avisar si el paciente está bajo un tratamiento ótico por algún tipo de otitis. ¿Por qué tenemos que avisar? Porque hay algunos medicamentos que no puedes mojar la orejita, ni siquiera la parte externa. Entonces esto es importante porque si no retiras el producto y ya no tiene la eficacia que nosotros quisiéramos el producto. En cuestión de depilar, yo pienso que el que tenga pelitos ahí es por alguna razón. Y alguna razón puede ser la protección. La protección a lo mejor a que entre tierra, lo mismo pasa con los pelitos, en el caso de los humanos, los pelitos de la nariz, son barreras que te detienen, el que entre tierra, el que detiene mucho la entrada de agentes ajenos al cuerpo y que nos pueda generar una infección. Aquí lo recomendable para poder depilarlos, primero que el veterinario lo autorice. ¿A qué me refiero? Porque él va a ser la persona que va a determinar si es necesario depilar o no. Hay perritos que son muy peludos del canal auditivo e inclusive no lo puedes depilar pues tan profundo porque no entra. Y aunado a esto, el perro al estar despierto puede generar una molestia, puede tener una manifestación de dolor, le puede molestar, se puede voltear y se puede lastimar.
podemos romper ahí el canal auditivo, podemos romper alguna estructura importante e inclusive pueden hasta perder la audición. Entonces es importante valorar si es conveniente depilarlo o no. También utilizar ciertos productos también no es tan beneficioso. Por ejemplo, hay gente que utiliza talco para resecar el pelito y poderlo arrancar, porque literalmente por eso se llama depilar, es arrancar el pelito. Entonces, pues bueno, hay que considerar con su médico veterinario si es importante o si es necesario hacer este tipo de depilación. Normalmente en la estética, cuando nosotros, bueno, en mi caso que sí realizo estéticas, lo que se hace solamente es retirar el pelo de toda la parte externa de la orejita. También uno de los signos que también nos puede generar alarma es, por ejemplo, perros que tienen las orejas erguidas, erectas, o sea, que son levantados a lo mejor como un pastor alemán y de repente tiene la orejita, se cayó. Pues bueno, hay que buscar también la causa de por qué, porque también pudiera ser que estemos hablando de un problema de otitis y no le estemos dando la importancia que realmente requiere. También, bueno, aquí en esta parte también hay que considerar el jugar con ellos, el ser muy bruscos y jalarles las orejas puede lastimar el pabellón auricular y puede dejar la orejita hacia abajo. Entonces hay que valorar toda esta parte. Y bueno, volviendo a lo de los tratamientos, también me preguntan que si pueden aplicar ajo macerado. Bueno, me dicen que lo cocen, lo dejan 2 días reposar y posteriormente lo ponen. Bueno, el ajo tiene propiedades antiinflamatorias, se ha visto, más sin embargo, si no tenemos la causa primaria, yo no lo utilizaría. ¿Por qué? Porque también puede generarle algún problema bastante grave. En el caso de los gatos, bueno, también los gatos vamos a hacer limpiezas óticas. También podemos utilizar la misma técnica de estar jugando con ellos y estar revisando la orejita. También hemos mencionado en algunas otras ocasiones que los gatos también, ellos se bañan solos, o sea, se acicalan y tratan de estar limpios, más sin embargo, sí es importante que nosotros realicemos un baño de nuestro gatito al menos una vez por mes. Lo vamos a realizar y vamos a tener cuidado de no introducir el agua en las orejitas al igual que el perro. Normalmente cuando nosotros realizamos el baño en casa o en el grooming, también lo que se hace es empezar con todo lo que es el cuerpecito, las patitas, haces la limpieza y al final hacemos la limpieza de la carita e inclusive hay personas que utilizan algodones para taparlos y no se les introduzca agua. También vamos a tener cuidado con este tipo de aspectos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hacen el algodón tan apretado que lo meten y se puede ir al fondo del oído, se puede ir a la parte interna y entonces ahí nos va a generar un problema y esto es un objeto extraño que está generando una infección en el organismo, en el canal auricular de nuestro perrito o de nuestro gatito. Entonces vamos a tener cuidado con esta parte. Siempre si utilizan esa técnica, entonces lo que tenemos que asegurarnos es al terminar la limpieza, el baño, es retirar este tipo de algodones. Me preguntan, ¿otros padecimientos de oído aparte de la otitis? Sí hay otros padecimientos, pero a lo mejor tienen otros orígenes. Entonces aquí otros padecimientos, a lo mejor las neoplasias se pueden considerar otro padecimiento, pero normalmente todo lo que se presenta en el oído termina generando una otitis. Recuerden que la otitis es la inflamación. Entonces realmente son estructuras un poco delicadas, bastante delicadas, entonces vamos a tener cuidado con esta parte. Entonces vamos a recapitular un poquito. Recuerden los motivos para visitar a su médico veterinario es revisar
las orejas y si éstas presentan cualquier anormalidad, es motivo de una consulta a su médico veterinario para que él pueda inspeccionar el oído. También me preguntan del yogur. El yogur se puede utilizar como tratamiento natural. Realmente no tengo experiencia con yogur. Yo realmente no hay algún estudio que te diga que el yogur puede quitar o puede mejorar una condición de otitis. Yo no lo utilizaría. Realmente ahí lo que nos puede generar es que el yogur se vaya a la parte interna del paciente, del canal auricular, y nos genere más problemas que beneficios, aunado de que recuerden que el yogur son lácteos y estos también, bueno, se degradan, se pueden descomponer y puede generar ahí también una inflamación y un problema bacteriano bastante complicado. Yo no lo utilizaría, yo no lo recomendaría. Yo soy de la idea, vamos a buscar un tratamiento específico para nuestra mascota, aunado con toda la inspección que se realice y tomar en cuenta también, volvemos a lo mismo, con las alergias alimentarias. Entonces recuerden, ¿cómo vamos a hacer la limpieza de nuestra mascota en casa? Bueno, lo conveniente es utilizar, recuerden, podemos utilizar suero fisiológico o productos de uso veterinario de calidad de acuerdo a las necesidades de nuestra mascota. Hay personas que me han comentado en la clínica que han utilizado jabón. Si vamos a lavar solamente la parte externa, sí lo podemos utilizar, pero tenemos que ser muy cuidadosos de que esto no se vaya a la parte interna del oído. Yo soy de la idea de hacerlo suave, de hacerlo ligeramente. Nosotros utilizamos esponjitas como tal, y entonces hacemos una limpieza de la parte más interna a la parte más externa hacia afuera. Ya que lo hicimos así, también podemos utilizar nuestras sustancias, nuestros medicamentos específicos para oído, para las necesidades de nuestra mascota. Lo podemos aplicar en cada oído y hacer un masaje en la base de la orejita. Y una vez que terminamos el masaje, podemos secar con gasa. Les recuerdo, es importante que utilicemos una gasa por oído, de preferencia que esta sea estéril, y vamos a retirar de los pliegues muy cuidadosamente el exceso de cerumen, el exceso de líquido, el exceso de agua que pudiera tener. Ya una vez que esté seco, que ya retiramos esta parte, podemos utilizar otra gasa en cada oído para poder limpiar y dejarlo perfectamente seco. También podemos utilizar algunas técnicas para que se sacuda y pueda sacar los excesos que se llegaran a introducir dentro del oído. Podemos soplar detrás de las orejas y vamos a estimular a que se sacuda. El que se sacuda, les comento, nos va a ayudar a sacar un exceso de líquido si es que estuviera dentro del oído. Entonces es importante que nosotros no pasemos de largo cuando observamos este tipo de factores que les comento. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden llegar a perder la audición o pueden tener complicaciones bastante severas. Si nosotros no sabemos la causa primaria, tenemos que buscarla, porque si no el problema no se va a resolver. Entonces, hay que buscar la causa primaria, puede ser desde un objeto extraño que tú puedas extraer fácilmente, como puede suceder que ya tenga una neoplasia. Cuando es este tipo de neoplasias, normalmente se toma una biopsia de la neoplasia, se manda al laboratorio, el laboratorio nos dice de qué tumor estamos hablando, las características del tumor, y nos dice los posibles tratamientos que podemos utilizar en ellos. Desde hay quimioterapéuticos, como pudiera ser, hasta la resección quirúrgica. Esto son cirugías complicadas, son cirugías que tiene que realizar un médico veterinario con experiencia,
y bueno, normalmente se retira todo el canal auditivo. Entonces realmente es una cirugía bastante complicada, pero sí hay perritos o gatitos que lo llegan a requerir. Entonces vamos a cuidar toda esta parte. Ajá. Entonces también vamos a considerar la parte alimentaria. Si nuestra mascota tiene un problema de atopia por causa de origen alimentario, pues bueno, aquí tendremos que utilizar algunas técnicas o muy probablemente su médico veterinario les pida ciertos estudios especializados y esos estudios especializados van a poder determinar qué tipo de dietas le pudieran dar. Normalmente son dietas hipoalergénicas o también existen las alergias a ciertos factores, ¿no? A lo mejor a algún suéter, no sé, hay pacientes que les ponen orejeras, dependiendo dónde vivan o dónde residan. Entonces también el pelito, todo este tipo de objetos extraños se pueden introducir y pueden generar algún problema óptico. Entonces recuerden, la limpieza de nuestra mascota, de sus oídos, es muy importante y también tienen que recordar que si no requiere una limpieza, lo mejor es no realizarla. Por eso cada semana vamos a estar revisando el oído y cada vez que lo requiera podemos hacer nuestra limpieza. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido un gusto compartir con ustedes este día. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente día. Hasta luego. GB Radio y Radio Tepozotlán trajo para ti Mi Mascota y Yo. El amor por mi mascota es lo más noble. GB Radio 95.9